Bien, Marcos capítulo 11, por favor. Marcos capítulo 11. Capítulo 25. Perdón, Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Quisiera compartir en esta mañana con cada uno de ustedes un tema que siempre es necesario porque es como cuando uno llega a casa y a veces necesita limpiar. O sea, normalmente siempre limpiamos, normalmente, pero a veces hay uno de esos momentos, ¿verdad?, en los cuales hay que hacer una limpieza más profunda. Así es que a la esposa o a la mamá dice, no, vamos a limpiar, pero si todo está limpio, no, vamos a limpiar, muévame todo. Entonces todo hay que empezar a mover, a sacar, a empezar a mover las camas, las cómodas, todo y de abajo empezar a... Esas limpiezas exhaustivas son buenas, son pesadas a veces, pero son buenas, amén, de cuando en cuando y después se va manteniendo. Algo así, hermanos, sucede con el tema del perdón. Usted sabe que muchas veces en nuestra vida el tema del perdón no es algo que una vez necesitamos hacerlo. El perdón, al igual que la limpieza, nos ayuda a mantener relaciones fluidas, tanto con Dios como también con el prójimo. La falta del perdón termina siendo una obstrucción en nuestras relaciones y por lo tanto terminan siendo una carga más que bendición. Una vida, un corazón, un cristiano que experimente el perdón de Dios en su vida y el perdón de otros, entonces las relaciones pueden fluir rápidamente y fácilmente. Por el contrario, cuando hay cosas guardadas en nuestro corazón, problemas, situaciones sin solucionar, terminan convirtiéndose en obstrucciones. Aparentemente o al principio pueden parecer insignificantes, pero con el tiempo se van degenerando y termina siendo un obstáculo mucho mayor. Entonces el propósito de Dios es que no solamente experimentemos el perdón de Dios o una sanidad espiritual en nuestra vida de forma diaria, de forma constante, sino que sea siempre permanente. ¿Por qué? Porque recuerde, un corazón que no experimente el perdón es un corazón herido, un corazón lastimado. Por lo tanto, nunca podemos ser de bendición a otras personas mientras no estén curadas nuestras heridas. Fíjese por favor Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Todos juntos lo leemos. Amén. Dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por esta amada iglesia, Señor, por estos amados hermanos. Ruego que tú los bendigas. Gracias por la bendición y el privilegio de ser parte de esta congregación, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Y en esta mañana, humildemente, venimos ante ti, Señor, pidiéndote que abras nuestra mente, nuestros corazones, para que tu palabra pueda ser implantada en nuestras vidas, Señor, para que podamos recibir esa sanidad espiritual en nuestra vida que necesitamos, Señor, para poder servirte en la forma que tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, rogamos que retires de nuestra mente toda distracción y ayúdanos, Señor, a centrarnos en esta mañana en ti y poder glorificarte y adorar tu nombre. En tu nombre precioso lo pedimos todo. Amén. Amén. Nuevamente Marcos capítulo 11. Fíjese por favor la importancia del perdón. Dice, y cuando estéis orando, cuando estamos en una intimidad con Dios, orando en nuestra intimidad con Dios, ¿qué dice? Note la forma en que lo dice. No dice, perdonad si tenéis algo. ¿Nota la coma? Esa coma nos da un punto especial. ¿Qué nos está demostrando? Y cuando estéis orando, perdonad, dice. Perdonad. Si alguno tiene algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos perdonará vuestras ofensas. Notemos la forma imperativa en la que Dios nos pide el perdón. Entonces el perdón, hermanos, vamos a compartir un par de versículos antes de entrar al punto principal, pero entendamos una cosa, no es algo opcional. No es algo opcional. No es algo que el cristiano puede darse el lujo de experimentar o acreditar. Es un mandato divino.
cuando estéis orando, perdonad. Es un mandato divino que tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios. Es decir, no podemos separarlo. Vea la forma en que está vinculada el perdón. Dice, cuando alguno esté orando, está hablando de la oración, está hablando de un tiempo personal con Dios, intenso con Dios, interno. Entonces no podemos separar el perdón de Dios, no podemos separar la intimidad del perdón. No sé qué está pasando acá con este micrófono. Bien, no podemos separarlo. Perdonad. Incluso nuestra relación, dice, el perdón que Dios nos da está supeditado al perdón que nosotros vamos a dar. ¿Se da cuenta cómo el perdón está estrechamente o íntimamente ligado en nuestra relación con Dios? Entonces, el perdón es importante en nuestra relación con Dios. No puede haber una buena relación con Dios si no existe el perdón. No podemos experimentar una plena relación con Jesucristo si no hay perdón de por medio. Vamos a otro pasaje, por favor. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Recuerde, en Marcos habla del perdón en el contexto de la oración, ¿verdad? Si estás orando, dice, y cuando estéis orando, perdonad. Perdonad, aun cuando estamos orando necesitamos perdonar, experimentar el perdón. Mateo 5, 23 y 24. Todos juntos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muy bien, en el tema de Marcos, ¿cuál era el contexto? La oración. En el tema de Mateo, ¿cuál es el contexto? La ofrenda, la ofrenda. Ahora, recordemos que para un judío, hermanos, la ofrenda tiene una relación muy especial, como debería de ser. La ofrenda no es algo como muchas veces, a veces pierde el sentido, como lo hacemos aquí en el templo, ¿verdad? Recogemos la ofrenda, tenemos que entender que la ofrenda termina siendo un tema de adoración hacia Dios. Es un tema de exaltación a Dios. Entonces, dentro de la adoración es una parte muy importante. Pero vea cuán importante, cuán relacionado va el tema del perdón, en este caso en la ofrenda. ¿Qué sucede si alguien dice viene a traer su ofrenda? Recuerde que los judíos están ministrando todavía en el templo, entonces ellos vienen al templo a traer su ofrenda. ¿Y qué sucedía? Y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué tenía que hacer? Deja tu ofrenda. Vea qué importante es el tema del perdón y ve, reconcíliate. Aún el tema de adoración, dice, el tema de adoración queda pendiente hasta que vayas y te reconcilies con tu hermano. Dios conecta el perdón con el tema de la oración, lo conecta con el tema de la adoración hacia Dios. Dicho de otra forma, no puede haber una verdadera oración, no puede haber una adoración, no podemos experimentar una relación interna con Jesucristo a menos que no participemos del perdón, a menos que no tengamos en cuenta el tema del perdón. El tema del perdón entonces es la clave para una verdadera sanidad espiritual. Fíjese en Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportándoos, perdonándoos unos a otros. Esto habla de una actividad constante, unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros ofendemos y todos nosotros necesitamos perdonar. Entonces es una actividad constante, recurrente en la vida cristiana. Es como en el matrimonio. ¿Podría haber matrimonio sin ofensas? Por supuesto que no. Involuntariamente y muchas veces voluntariamente terminamos lastimándonos. Por eso el perdón es importante dentro de la relación, no solamente con Dios, en la adoración, en la oración, sino también con el prójimo. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Recuerde, el perdón es la clave de una buena sanidad espiritual. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, note la relación, por favor. Dice, quítese de vosotros, ¿qué cosas? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces después Pablo nos dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Ahora, note el orden inverso, por favor. Es decir, cuando una persona no perdona, cuando no experimentamos el perdón, ¿cuáles son las manifestaciones de un corazón no perdonador? ¿Cuáles serían? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Vea todo lo que genera la falta del perdón. Cuando la falta de perdón se establece en nuestro corazón, termina siendo como una obstrucción en nuestra relación con Dios, y al obstruirse nuestra relación con Dios, recuerda, está íntimamente ligada con la oración, está íntimamente ligada con la oración. Entonces, cuando está obstruido este canal con Dios, por lo tanto, va a estar obstruido con el prójimo. Esa falta de perdón, ¿cómo se va a manifestar sí o sí? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y todo tipo de malicia. ¿Cuántas veces nos preguntamos y decimos, pero no sé por qué últimamente estoy tan irritable, tan renegón? No sé por qué últimamente, no sé, siento que hay amargura en mi corazón. Por cualquier cosa estoy gritando, estoy enojado, estoy fastidiado, estoy molesto. ¿Podría ser quizás la falta de perdón? ¿Habrá algo en lo cual no hemos perdonado? ¿No le ha pasado, hermano? Hemos experimentado, creo que todos en algún momento, ¿verdad? Cuando hay alguna cuenta pendiente con Dios o alguna cuenta pendiente con alguna persona, ¿estamos bien? Es como que hay algo, ¿verdad? Y es algo que no nos deja, nos fastidia, nos molesta, nos da amargura, nos pone de mal humor, nos pone explosivos. Falta de perdón. Perdonándonos unos a otros constantemente. Entonces vemos qué importante es el perdón, experimentar el perdón cotidianamente, diariamente en nuestras relaciones. Pero entonces, ¿qué es perdonar? Definimos rápidamente antes de avanzar. Perdonar no es otra cosa sino renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando resentimientos ni rencores. Recuerde, es una acción voluntaria. Es renunciar voluntariamente y olvidar completamente. Eso es perdonar. ¿Nos cuesta? Sí. ¿Sabe que una de las razones por las cuales a veces uno estaba tan cansado en esta conferencia? Porque a veces teníamos que desarrollar consejería con algunos líderes, con algunos pastores. Y en medio de la consejería que estábamos desarrollando había con una esposa de un pastor. Y hablando por tantas cosas, había un problema dentro de la familia, pero el problema era que le costaba a ella perdonar. Y hablándole tantas veces, me decía, pero Carlos, me decía, tan difícil perdonar, no puedo sacarlo de mi mente. Yo le decía, sí puedes, bíblicamente puedes, pero es que no puedo. Y esa era una piedra enorme, hermanos, de tropiezo en la relación. Era lo que más me decía, no puedo perdonar. Pero tú tienes que perdonar, tú también tienes que ser perdonada. Eso es el perdón, renunciar voluntariamente. Mientras no lo hagamos, no podemos decidir, no podemos desarrollar buenas relaciones con Dios. Así que, muy bien. Vamos entonces, 4 clases de perdón que tenemos que experimentar en nuestra vida. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. En primer lugar, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5. Perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sabe que muchas veces es una de las cosas más difíciles? A veces es más sencillo, es difícil perdonar a otras personas, pero a veces es casi imposible perdonarse a uno mismo. Y no porque en sí mismo sea imposible, sino porque nos cuesta aceptar el perdón de Dios. Tenemos aquí el caso de Judas, dice así la Escritura. Entonces Judas, el que le había entregado,
viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Sabe que Judas fue consciente de lo que había hecho, ¿verdad? Llega un momento en el cual se da cuenta la maldad de sus actos, llega a experimentar un arrepentimiento equivocado, pero sabe que Judas tenía la oportunidad de haber podido, si Judas hubiese, al igual que Pedro, porque no fue muy diferente el pecado de Pedro, si Judas hubiese recurrido a Cristo y le hubiese pedido perdón, y al igual que Pedro hubiese llorado amargamente y le hubiese pedido perdón, ¿qué hubiera sucedido? ¿Cristo lo hubiera perdonado? Por supuesto que sí. Pero Judas no estaba dispuesto a pedir perdón, le costó reconocer y quizás experimentar el perdón en su propia vida. Para él su pecado fue tan grande que era imperdonable y no encontró otra solución que matarse. Para Pedro también le fue difícil experimentar el perdón personal. Es por eso que después de la resurrección, Cristo tiene que buscar a Pedro y Cristo tiene que restaurarle. ¿Cristo le perdonó cuando Pedro lloró amargamente? Sí. Pero sin embargo, Pedro no se había perdonado a sí mismo y estaba tan desanimado, tan desalentado, que Cristo lo tiene que buscar y le conocemos la historia. Le dice: ¿me amas? Sí, sí te amo. Apacienta mis corderos. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Se acuerda? ¿Me amas más que estos? Entonces, al final Cristo lo restaura y nuevamente lo pone en su nivel espiritual. Hermanos, qué difícil es a veces cuando nosotros, y Satanás muchas veces va a usar nuestros errores, va a usar nuestros fracasos y los va a traer a la memoria, y eso nos causa desánimo. Pero sabe una cosa, si nosotros hemos puesto ese pecado o esos pecados, esas fallas, como personas, como padres, como madres, etcétera, lo hemos puesto bajo la sangre de Cristo, tenemos que entender una cosa: Dios perdonó nuestro pecado en el primer instante en que fuimos sinceros y nos arrepentimos realmente. Dios los perdonó. Dios los perdonó. El problema es que a veces no nos cuesta aceptar el perdón de Dios y por lo tanto, vivimos constantemente recordando cosas que nos van a lastimar y nos van a dañar. Entonces el problema no es que Dios no nos haya perdonado. En el primer instante en que usted y yo pedimos al Señor, confesamos ese pecado, Dios lo perdonó. Y Dios sí sabe perdonar, hermanos. Amén. Dios sí sabe perdonar. Dios voluntariamente puso la sangre de Cristo sobre ese pecado. Según la Escritura, Él no recuerda nuestro pecado voluntariamente. Él decidió perdonar de forma absoluta. Entonces el problema no pasa por Dios. El problema pasa con nosotros mismos, que no aceptamos esa gracia y vivimos martirizándonos constantemente con esos recuerdos que nos atormentan. Esa no es la voluntad de Dios. Recuerde, termina siendo un instrumento que Satanás va usando para desanimarnos. Cuando viene un recuerdo de nuestro pasado, solamente pueden tener dos orígenes. Cuando viene algún recuerdo de algún pecado, solamente pueden tener dos orígenes. Recuerde siempre esto. Muchas veces el Espíritu Santo puede escudriñar nuestro corazón y va a traer a nuestra mente algún recuerdo de algún pecado, de alguna falla, de algo que hicimos, si es que no fue confesado, con el propósito de llevarnos a Dios, con el propósito de confesarlo y ser perdonado ese pecado y arreglada la situación o la relación con Dios. Es decir, cuando el Espíritu Santo trae a nuestra mente algún pecado, es un pecado sin confesar y es un obstáculo que está interfiriendo en nuestra relación con Dios, pero siempre lo hace para edificación. Siempre lo hace para restaurar nuestra relación con Dios. Nunca lo hace para lastimarnos, nunca lo hace para desanimarnos. Sí produce una tristeza. Cuando recordamos algo que hicimos, nos produce tristeza, pero es una tristeza que nos lleva a Dios y al ir a Dios se convierte en gozo. Amén. Se convierte en gozo, se convierte en paz de haber establecido nuestra relación con Dios, de haber limpiado los impedimentos. Esa es una fuente. La otra fuente es Satanás. Satanás conoce nuestra vida. Y muchas veces Satanás también va a usar recuerdos
Va a usar acontecimientos del pasado y los va a traer a nuestra mente, pero con un propósito equivocado. Producir tristeza, sí, pero la tristeza que no produce el verdadero arrepentimiento. Va a producir desánimo, va a producir desgaste, va a producir una tristeza tan grande en nuestro corazón que nos aleja de servir al Señor. ¿Entiende? Nos desanimamos y decimos, qué malo soy, ¿cómo pude haber hecho? No concibo, nunca me perdonaré tal cosa. Y nos desanimamos y nos vamos alejados y decimos, no, la vida cristiana no es para mí, soy demasiado malo, ¿cómo pude hacer tal cosa? Demasiado perverso, esto no es para mí. Y nos vamos, mejor me voy al mundo, quizás nunca debí salir de allá. Esos es los recuerdos que produce Satanás. Cuando el Espíritu Santo obra, siempre nos motiva a acercarnos a Dios. Cuando pecados vienen a nuestra mente y vienen de parte de Satanás, siempre es para alejarnos de parte de Dios. Hermano, cuando esto sucede, tenemos que entender una cosa, tenemos que confiar en verdades bíblicas, en las promesas de Dios, que son insustituibles. Dios nos perdonó y no depende de nuestras emociones. Es más, ni depende que nosotros mismos nos hayamos perdonado. Quizás usted y yo no nos hemos perdonado muchas cosas que hicimos en el pasado, pero eso no cambia el hecho que Dios ya lo haya perdonado. Eso no cambia el hecho que Dios ya no lo tenga en cuenta en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Termina siendo un impedimento, una falta de fe que entorpece nuestra relación con Dios. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. No hay creyente en el mundo que jamás peque. No hay creyente en la vida, ni pastor, ni misionero, que no haya hecho cosas de las cuales jamás nos arrepintamos. Siempre hay cosas pendientes que nos duelen en el corazón. Ningún creyente merece la vida cristiana, amén. Ninguno de nosotros merecería estar en comunión con Dios, pero es por su gracia. Amén. Es por su gracia. Dios no nos perdonó porque seamos buenos. La Biblia nos dice que todos estábamos condenados. Nuestro corazón es un corazón lleno de maldad. Es por pura gracia de Dios. Hermanos, ¿nos hemos perdonado? Quizás debe llegar el momento en el cual, como un acto de fe, debemos confiar simplemente en las bendiciones de Dios y decir, Dios, no lo merezco, pero gracias por el perdón. Qué refrescante es el perdón espiritual. Perdónese a sí mismo. Si usted ya lo confesó con Dios y no lo ha hecho, necesita arreglar cosas con Dios. Pero si usted ya lo confesó, descanse en el perdón de Dios. En segundo lugar, perdonar a otros. En primer lugar dijimos, experimentar el perdón en nuestra propia vida. En segundo lugar, perdonar a otros. Y no voy a ahondar mucho en esto porque ya hemos visto bastantes versículos, solamente recordar Marcos. Dice, cuando estéis orando, perdonad. Si alguno tuviese alguna cosa contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonad. Hermano, ¿estamos perdonando a otros? Necesitamos perdonar. No podemos desarrollar una vida eficaz si no perdonamos. Y eso quiere decir que el perdón debe empezar por nuestra casa. Amén. El perdón debe empezar cuando el esposo perdona a la esposa y viceversa. Cuando perdonamos a los hijos y los hijos nos perdonan a nosotros. Es una constante actividad que necesitamos. Es una saludable práctica espiritual el ejercitar el perdón. Curiosamente, las personas que más amamos terminan siendo las que más nos lastiman y nosotros terminamos lastimando a las personas que más amamos. Por eso necesitamos aprender a perdonar. Perdonad. Como Pedro, ¿cuántas veces al día? Perdonad hasta 70 veces 7. Si queremos desarrollar una buena relación familiar, perdonemos. Si queremos desarrollar una buena relación espiritual, perdonemos. Perdonemos a los hermanos de la iglesia, perdonemos al vecino, experimentemos el perdón en nuestra vida, practiquemos el perdón. Amén, hermanos. Necesitamos practicar el perdón. En tercer lugar, y no se confunda con lo que le voy a decir, perdonar a Dios. No en el sentido estricto de perdonar a Dios, porque para perdonar tiene que haber una ofensa y Dios no comete pecados, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces, hermanos, hay cosas en nuestra vida que seguimos arrastrando y de forma directa o indirecta a veces culpamos a Dios por ciertas desgracias en nuestra vida?
¿Por qué lo permitió Dios? Y sin darnos cuenta, hermanos, terminamos desarrollando alguna amargura en nuestro corazón hacia Dios. Y no entendemos que Dios no tuvo nada que ver en ese asunto. Recuerda una cosa, Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Según Santiago, ¿qué dice, hermanos? Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién proviene? Del Padre de las luces, de Dios. Es decir, todo lo bueno que sucede en nuestra vida, ya conocemos su origen. Dios. Dios no nos entrega malas dádivas. Dios no nos entrega dones imperfectos. Todo lo bueno procede de Dios. Entonces, si todo lo bueno procede de Dios, ¿de quién procede todo lo malo que nos ha sucedido? Bueno, ahí podríamos tener muchas respuestas, ¿verdad? En primer lugar, proceden de Satanás. Es curioso que siempre que las cosas malas suceden, culpamos a Dios. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Pero ¿se da cuenta que Dios no siempre tiene que estar detrás de esas cosas? Le pongo un ejemplo muy sencillo en el caso de Job. Job, ¿qué perdió? Perdió absolutamente todo. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió sus animales, perdió absolutamente todo. Ya nosotros entendemos el panorama porque estamos leyendo la Escritura, pero en ese instante, ¿cuál sería la respuesta más tentadora frente a lo que estaba experimentando Job? ¿Quién te hizo esto? Y es más, sus amigos ni siquiera lograron determinar la respuesta o dieron una respuesta equivocada. Dios te está castigando. ¿Se acuerda? Y entran en toda una diatriba, pero es Dios quien te está castigando. El autor de todo eso era Dios. Nosotros que leemos las Escrituras podemos entender quién fue el autor de todo eso, hermanos. ¿Quién trajo la destrucción, la pérdida de sus bienes? ¿Quién destruyó su hogar? ¿Quién mató a sus hijos? ¿Fue obra de Dios o fue obra del maligno? Fue obra directa del maligno. ¿Podría el maligno ensañarse tanto con un creyente? Parece que sí, ¿verdad? Obviamente Dios lo permitió, le dio autorización, pero ¿de quién procedió el intento de lastimar al creyente Job? ¿Quién dijo quiero matarlo? No toque su vida. ¿Quién dijo voy a entrar y lo voy a lastimar? ¿Eso nació en el corazón de Dios? No, nació en el corazón de Satanás. Y un creyente que a veces no tiene cuidado, sería fácil entonces culpar a Dios por todas las desgracias. Entonces no podemos recordar, una fuente termina siendo el maligno, muchas de las cosas. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que todo lo malo que pase sea por allí, pero sí es una de las cosas que debemos de considerar. Lo que trato de decirle, Dios no siempre va a ser el causante o no tenemos que atribuirle a Dios la culpa de todos los problemas y desgracias. Una de Satanás. Otra situación, otra causa, termina siendo el mundo caído en el que vivimos. Hermanos, tenemos que entender que vivimos en un mundo que ha sido grandemente afectado por el pecado. Dios nos creó para ser eternos. El pecado nos robó esa bendición. Dios creó el mundo para ser eterno. Dios creó el paraíso para ser eterno. La muerte no ingresó, la corrupción no estaba en los planes originales de Dios. Esa fue una consecuencia del pecado. Cuando el pecado ingresó, malogró toda la creación. Por eso el libro de Romanos nos dice que en la actualidad la creación misma gime buscando ser redimida. Entonces, los daños que experimentamos y el creyente no está ajeno de esto, termina siendo una consecuencia del mundo natural en el que vivimos, el mundo pecaminoso en el que vivimos. Por ejemplo, las enfermedades. A veces nos sentimos mal, a nadie le gusta estar enfermo, nos sentimos mal, desanimados. Y digo, ¿por qué Dios permite esto? Recuerde, nunca fue la voluntad de Dios que el ser humano experimente enfermedades. Fue una consecuencia del pecado. Ahora, por el hecho de ser creyentes, ¿estamos exentos de las enfermedades? No, nos va a tocar. ¿Se acuerda, por ejemplo? Le pongo otro ejemplo, le pongo el ejemplo de Elías. Elías, hombre de Dios, profeta de Dios. Sin embargo, cuando Dios envió una sequía, Dios le dijo, ve al arroyo, ¿se acuerda? Allí te voy a alimentar por los cuervos. Pero la Escritura también nos dice que ese arroyo se secó. Es decir, el profeta, a pesar de ser profeta y estar haciendo la voluntad de Dios, sin embargo,
experimentó la sed, experimentó los efectos del juicio de Dios en este mundo. No estuvo ajeno a los juicios de Dios. El apóstol Pablo no estuvo ajeno a las enfermedades, a la desnudez, a los peligros, porque vivimos en un mundo caído. Entonces, la fuente de esto termina siendo el pecado. No podemos culpar a Dios por las enfermedades, no podemos culpar a Dios por las tragedias, no podemos culpar a Dios por muchas cosas que no son otra cosa, sino el efecto natural del mundo en el que vivimos, ¿no? Una tercera fuente de los problemas en nuestra vida, no solamente es Satanás, no solamente es el mundo caído en el que vivimos, termina siendo nuestras propias decisiones. Qué curioso que siempre culpamos a Dios, siempre culpamos a los demás y casi nunca nos culpamos a nosotros mismos. ¿Cuántos de los problemas, de las tragedias que han sucedido en nuestra vida han sido por nuestras propias decisiones? A veces la gente dice, si Dios existiera, no permitiría que niños estén hambrientos, que niños mueran, que niños no tengan zapatos, que niños no tengan comida. ¿Y quién le dijo que esa era la voluntad de Dios? ¿No termina siendo acaso eso la consecuencia a las malas decisiones del ser humano? ¿No termina siendo eso la consecuencia a la ambición desmedida del ser humano? Por supuesto que sí. Para aumentar el problema termina siendo el egoísmo del ser humano y nosotros mismos, hermanos, terminamos experimentando los problemas que nosotros mismos generamos. ¿Por qué culpar a Dios? ¿Por qué culpar a Dios por las malas decisiones? ¿Por qué culpar a Dios cuando ahora estamos recibiendo las consecuencias a nuestras malas acciones en la juventud? Llevamos una vida desenfrenada y luego que somos mayores, luego que somos adultos, empezamos a experimentar enfermedades y decimos, bueno, ¿por qué Dios me tiene que tratar así? No, nunca fue la voluntad de Dios. Si hubiéramos cuidado nuestro cuerpo, si hubiéramos tomado mejores decisiones siendo jóvenes, le aseguro que otra sería nuestra vida. Pero tomamos malas decisiones. Entonces trato de decirle todo eso y aún en medio de todo ello para mostrarle lo siguiente. Dios, hermanos, muchas veces no podemos experimentar la sanidad espiritual en nuestra vida hasta que no estemos dispuestos a entender y no culpar a Dios por aquellas cosas que no le competen a Dios. Desarrollar o guardar amargura en nuestro corazón hacia Dios no nos va a ayudar. No va a cambiar las cosas, simplemente va a empeorar nuestra relación espiritual. En realidad no tengo nada que perdonar a Dios porque Dios nunca me ha ofendido. Es una forma de decirlo, ¿me entiende? Cuando digo perdonemos a Dios no estoy diciendo que Él haya hecho algo. Más que eso, nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y sacar a Dios de esa ecuación y permitir tener un corazón restaurado por Él, sin amargura hacia Dios. ¿Se está perdonando? ¿Se ha perdonado a usted mismo? ¿Estamos perdonando a los demás? ¿Tenemos un concepto claro acerca del amor y el cuidado de Dios o estamos culpando a Dios por nuestras tragedias? Y lo más importante y el último punto, experimente el perdón de Dios en su vida. Experimentemos el perdón de Dios en nuestra vida. A menos que experimentemos, en realidad puede ser el último punto del bosquejo, pero en realidad es el primer punto en nuestra vida espiritual. Para poder experimentar una sanidad espiritual, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es experimentar el perdón de Dios en nuestra vida. Si usted no es creyente, usted necesita experimentar el perdón de Dios en su vida. Si confesamos, dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ninguna persona puede alcanzar la felicidad sin experimentar el perdón de Dios en su vida. Y vea qué necio que es el ser humano. El ser humano quiere mejorar relaciones con los demás. Queremos llevar una vida saludable, una vida culta. El ser humano quiere considerar a través de diferentes tratamientos y diferentes métodos el hecho de experimentar la sanidad en su corazón a través de terapias, a través de conferencias, a través de psicoanálisis, a través de mil cosas. Pero sabe que eso es imposible a menos que el perdón de Dios sea en primer lugar experimentado en nuestra propia vida. Nada de esto va a dar resultado si es que primero no somos perdonados por Dios. Cuando experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento
inundará nuestros corazones y por lo tanto podremos estar listos para poder desarrollar relaciones saludables con los demás. Aquella persona que se niega a experimentar el perdón de Dios en su vida y pretende tener una buena relación con los demás se engaña a sí mismo, porque nadie puede estar en paz con los demás y estar mal con Dios. Amén. Es primero necesario, es primero indispensable estar bien con Dios para poder estar bien con los demás. Si usted no es creyente, es la primera decisión que usted necesita tomar. Aceptar el perdón de Dios, experimentar el perdón de Dios en su propia vida. Si usted es creyente, y usted dice, pastor, yo ya soy salvo, pero permítame preguntarle rápidamente, ¿habrá algo que tenemos que desarrollar o arreglar delante de Dios? El creyente no puede vivir feliz a menos que nuestra relación con Dios no esté limpia. ¿Hay algún pecado, hermanos, que entorpece nuestra relación con Dios? ¿Hay algún pensamiento de amargura que entorpece nuestra relación con Dios? Es tiempo de arreglar si es que hubiese. ¿Hay algún tema pendiente con otro hermano? Es necesario perdonarlo. Mientras estamos estudiando estos pasajes en la Biblia, posiblemente el Espíritu Santo ha traído algo en su mente, en su corazón. ¿Está bien la relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos? Quizás hay algo allí que necesita ser perdonado. Le invito a tomar la decisión en esta mañana. O quizás con nosotros mismos. ¿Está siempre recordando su pasado? ¿Está siempre desanimándose por las cosas negativas que hizo? Quizás sea tiempo de confesarlo y sea tiempo de experimentar el perdón de Dios en su vida.